Hoy en día, el arte y la técnica de la fotografía ha estado aumentando considerablemente en las últimas 2 décadas. La demanda masiva actual ha dado una competencia fuerte en el mercado de las cámaras profesionales, con líderes como Canon, Sony, Nikon, Panasonic, Leica y Fujifilm. Pero hay un patrón muy importante aquí, ¿no? ¿Cómo es que el 95% de este mercado solo lo estén liderando compañías japonesas? Incluso en décadas pasadas, como los 80s, vemos que había una gran variedad de marcas, no solo las pilares que hoy conocemos como Canon y Nikon, sino que otras empresas tenían la oportunidad de competir en el mercado. Estaba Pentax, Ricoh y Minolta, que si bien siguen siendo japonesas, también habían muchos competidores extranjeros, Zeiss, Zenith y las americanas, siendo Polaroid, Kodak, Vivitar, etc. Pero hoy en día no las vemos con la misma participación, o simplemente desaparecieron del mercado. Entonces, ¿cómo consiguió Japón conquistar este mercado y por qué tan pocos lo lideran? Verán, la fotografía nació en Europa en el siglo XIX, con el daguerrotipo, y al finales del siglo los americanos popularizaron la fotografía con cámaras más portátiles, gracias a Eastman Kodak. Para el siglo XX, Alemania se convirtió en el líder de las ópticas y las cámaras de calidad, con marcas como Leitz, ahora Leica, que crearon la primera cámara de 35 mm, y Zeiss y Ikon con su línea Contax, y en los 40 surgirá la fotografía instantánea gracias a Polaroid. Hasta ese momento, la fabricación de las cámaras residía en América y Europa, mientras que Japón aún jugaba un papel menor en la industria mundial, pero estaba dando sus primeros pasos. Nikon, que se fundó en 1917, empezó fabricando ópticas, y Canon lanzó su primera cámara de 35 mm a finales de los 30s, fuertemente inspirada en Leica. La Segunda Guerra Mundial afectó drásticamente el panorama. Al terminar la guerra, las marcas importantes se debilitaron. En Alemania, muchas de las fábricas e instalaciones de Zeiss fueron bombardeadas o confiscadas por el gobierno soviético. Leica sobrevivió con capacidad limitada, y en Estados Unidos Kodak seguía fuerte en cámaras populares, pero varios fabricantes enfrentaron dificultades tras la guerra. Si bien Japón también estaba en ruinas, vio la oportunidad de reconstruir e importar en la fotografía. Compañías pequeñas como Nikon, Canon y Asahi, ahora Pentax, se reconstruyeron en los años 40 y 50 y aprovecharon acuerdos comerciales con Estados Unidos para exportar sus productos. En los años 50, las cámaras japonesas empezaron a tener una mejor reputación no solo por su calidad, sino por su precio razonable. El periódico New York Times publicó un artículo elogiando la calidad de las cámaras y los lentes de Nikon, ya que varios fotoperiodistas de la revista Life pudieron cubrir sin ningún problema las batallas de la guerra de Corea, gracias a las cámaras Nikon. Mientras que modelos de otras cámaras quedaban inutilizables en el campo de batalla, las cámaras de Nikon funcionaron en todo momento y documentaron todo. Este tipo de acontecimientos, no solo en el mercado fotográfico, sino que también en el mercado tecnológico japonés en general, hizo que con el tiempo la gente tuviera una preferencia al comprar productos hechos en este país, popularizando frases como "las mejores cosas son fabricadas en Japón, Doc", y brindando confianza a estas empresas. ¡Qué barbaridad! Para finales de los 60s, la escena tecnológica había cambiado. Japón superó en el liderazgo a Alemania en las cámaras de 35 mm, prácticamente los desplazaron del mercado. Salvo Leica, que conservó un nicho de lujo, muchas empresas no pudieron seguir el ritmo y se desmoronaron. Durante los 70s y 80s, Japón disfrutaba su dominio en casi toda la industria fotográfica, ofrecían alta calidad y precios asequibles, un equilibrio imbatible. Si bien aún habían algunas marcas extranjeras reconocidas, muchas de ellas ya dependían de tecnología o manufactura japonesa, como Contax, que renació en los 70s con una colaboración con Yashica. En los 80s, Canon y Nikon fueron pilares en cámaras reflex de gama profesional y semiprofesional. Minolta innovó con el primer autofocus reflex del mundo en el 85, y Pentax y Olympus competían fuertemente en el segmento de aficionados. Incluso en el 81, la NASA utilizó la Nikon F3 para ponerla en un transbordador espacial. Mientras tanto, con los americanos, Kodak dominaba la venta de rollos de película y cámaras compactas sencillas, mientras Polaroid reinaba las cámaras instantáneas. Pero ambos empezaban a sentir la presión competitiva, ya que las cámaras compactas japonesas de 35 mm, como las point and shoot de Canon y Minolta, ganaban terreno frente a Polaroid, al ofrecer fotos de mejor calidad y rollo de película más barata. Incluso Polaroid tuvo que entablar juicios hacia Kodak cuando ésta se involucró brevemente en el mercado de las cámaras instantáneas en los 80s. Y así Japón conquistó el mercado tecnológico, desplazando a las potencias extranjeras a papeles secundarios. La llegada de la fotografía digital fue el cambio más grande en la industria desde que se inventó la película fotográfica. Nuevamente, los japoneses supieron moverse con rapidez. Ya en los 80s tenían excelente electrónica en sus cámaras, con autoenfoques, exposímetros, motores de arrastre, etc. Así que la digitalización en los 90s fue una evolución natural, como Sony, que entró al mercado de las cámaras electrónicas en los 80s con los prototipos de Mavica, que utilizaban discos magnéticos. Y en los 90s reutilizaron el nombre para sacar al mercado las Mavicas, cámaras compactas digitales que utilizaban disquetes de 3,5 pulgadas para almacenar las fotos, estándares en esa época.
mientras que en Europa y América, muchas empresas reaccionaron con lentitud o falta de interés. No invirtieron lo suficiente en lo digital y quedaron en una escena de nicho muy específica. Leica tardó en adoptar lo digital y se mantuvo como producto de lujo de bajo volumen. Kodak, que irónicamente había creado el primer prototipo de cámara digital en los 70s, no se atrevió a comercializar la nueva tecnología por miedo a canibalizar su exitoso negocio de película. Y esto le costó muy caro a Kodak. Perdieron la carrera digital y se declararon en bancarrota en 2012, reestructurándose y resurgiendo en 2013 como una empresa más pequeña, vendiendo buena parte de sus patentes. Polaroid, que su negocio entero se basaba en la película instantánea, no pudo adaptarse a tiempo y quebró en 2001, siendo comprada por un par de empresas, sobreviviendo, pero lejos de ser la empresa que fue. Pero en Japón, algunas marcas japonesas pequeñas o que incluso eran pilares en los 80s tuvieron el mismo problema, no se supieron adaptar a lo digital. Hay varios ejemplos. Minolta, que ni fusionada con Konica en 2003, pudo lograr capitalizar lo suficiente en la era digital, y se retiraron de la fabricación de cámaras en 2006, vendiéndole toda esta división a Sony, que utilizaría para comenzar su línea Sony Alpha, que evolucionó a su línea mirrorless muy popular hoy en día. Yashica, que estaba fusionada con Contax, como lo mencionamos antes, tampoco pudo ponerse al día y cerraron la línea Contax en 2005. Pentax, tras años de declive, fue adquirida por Ricoh en 2011 para sobrevivir en el nicho, y Olympus sufrió un escándalo financiero en 2012 para que en 2020 vendiera su negocio fotográfico. No fue una coincidencia que Japón dominara esta industria, fue el resultado de décadas de evolución tecnológica y competitiva. Desde la Segunda Guerra Mundial no se rindieron y establecieron la innovación, y a su vez grandes nombres extranjeros quedaron fuera del camino por varias razones. O no se adaptaron, su modelo de negocios era anticuado, o simplemente no podían igualar la capacidad de los japoneses. Hoy en día la era digital y la tecnología vanguardista es tan compleja que elevaron la vara tan alto que solo un puñado de empresas es capaz de hacer productos de muy buena calidad. ¿Y qué fue lo que aprendimos de todo esto? No sé, este es un proyecto para mi uni. La fotografía en el último siglo es la historia de cómo Japón se convirtió en el negocio de las cámaras, que continuó en legado defendiendo el panorama fotográfico mundial. Y si bien hoy en día las cámaras fotográficas poco a poco temen a ser absorbidas por la practicidad de los celulares, seguirán siendo la herramienta de un oficio, un arte y una técnica que trasciende modas y generaciones, capaz de congelar instantes y preservarlos en todo momento. Bien, antes de terminar el video, quisiera agradecer al Museo Bilbatoa de Cine Documental por haberme apoyado en conseguir un lugar para grabar las tomas en cámara. Es un museo súper interesante con muchísimas exhibiciones de equipo de cine, desde los rollos y cámaras de 35mm hasta equipo utilizado en los 90s. Tienen una gran colección histórica, que recomiendo mucho si quieren conocer sobre la historia del cine y el proceso que tenían décadas atrás. En la descripción voy a dejar su página de Instagram. Y eso es todo por el video. Muchísimas gracias por ver hasta el final.